Lo primero de todo vamos a definir qué es una startup, qué es una empresa de nueva creación. Y creo que entender esto nos va a dar un marco de referencia claro para luego poder actuar mientras vayamos avanzando en las clases. Una startup es una institución humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema. Lo hemos repetido muchísimo en la parte 1, pero quiero recalcarlo. Una startup es básicamente crear una empresa o una institución con un equipo de gente, pero en una situación de incertidumbre extrema. Por tanto, es nuestra obligación reducir esa incertidumbre lo máximo que podamos, con pruebas y experimentos que veremos luego. Es una organización provisional diseñada para buscar un modelo de negocio que sea recurrente y escalable. Sobre todo estos dos conceptos quiero que queden muy claros. Que sea un modelo de negocio que sea recurrente, o sea, que realmente haya un mercado que podamos persistir en el tiempo, y escalable, que la idea que tenemos ahora, pues en un futuro podamos hacerla más grande, como decíamos en la primera parte, que ese negocio pueda realmente ir llegando a diferentes personas y que podamos impactar a más gente o a menos gente, pero de forma más grande. Así que, muy importante, es una organización provisional. ¿Qué nos referimos con una organización provisional? Pues que una startup no siempre va a ser una startup. Cuando el emprendedor está empezando esa empresa, al principio estás en el marco mental de startup, estás investigando el mercado, estás viendo las diferentes pruebas y estás viendo sobre todo si en un futuro eso va a ser recurrente y escalable. Pero en un futuro, esa empresa, esa startup, se va a convertir en una empresa tradicional. Por eso, en la última parte, aprenderemos a cómo hacer un plan de negocio y cómo acelerar esa empresa. Cuando sepamos bien cuál es nuestra estructura, nuestro plan de empresa, oye, pues ahí es donde se acelera y se crea una estructura normal y corriente. No podemos ser una startup siempre, porque los objetivos de una empresa y una startup son muy distintos. Estamos viendo que una startup está en un sitio de incertidumbre. Además, es súper importante hacer esta distinción porque nos pondrá ese sombrero de emprendedor durante la etapa que toque. Y luego tendremos que saber hacer el cambio a directores ejecutivos si es que esa es nuestra situación donde queremos estar. Porque os pondré muchos ejemplos de empresas. Por ejemplo, hay una que hemos tocado aquí en el canal de Emprende Aprendiendo que se llama Gymshark. Su director ejecutivo, que en su momento fue su fundador, el fundador de esa startup, él supo muy bien cómo hacer que esa empresa pasase de 0 a 1. Él fue el emprendedor que hizo de todo al principio. Pero ahora vemos su posición y ahora mismo no es el director ejecutivo. Él es el director creativo, donde hacen los nuevos vídeos, a él le gusta grabar, le gusta seguir sacando esa creatividad. Esto le pasa a muchos emprendedores. Es muy inusual, por mucho que veamos al Mark Zuckerberg de turno y por mucho que veamos a esta gente, pues como el Steve Jobs en su momento, Bill Gates, que el propio emprendedor también acabe siendo el director ejecutivo. Hacen falta cualidades y habilidades distintas para emprender una empresa y para luego dirigirla. Para dirigirla, pues hacen falta gente que realmente sea muy organizada, que sepa cómo optimizar los recursos, que tenga una visión clara y concisa. Por lo tanto, no os preocupéis si vosotros sois solamente emprendedores, si solamente pues, pasáis de 0 a 1 y luego tenéis un equipo que ponéis a un director ejecutivo o os vendéis la empresa, no hay ningún problema con ello. Yo siempre he dicho que yo ahora mismo soy el director ejecutivo de mi empresa, pero en el momento en el que escale suficiente, yo me voy a dedicar a lo que a mí se me da bien y dejaré esas partes más organizacionales y más de exprimir recursos a gente que sea mejor que yo. Os doy un pequeño consejo aquí, y es que a largo plazo, cuando vayáis escalando y cuando paséis solamente de emprendedor a llevar la empresa, la idea es que te centres en donde tú eres realmente bueno, en tus fortalezas, y que vayas al final delegando todo lo que alguien pueda hacer mejor que tú para quedarte en tu perfección, para quedarte con lo que realmente se te da bien. Por lo tanto, distinguir muy claro que al principio estamos en un momento de incertidumbre y que es una organización provisional para encontrar esa escalabilidad y recurrencia. Esta incertidumbre de la que estamos hablando es exactamente lo que lo difiere de una empresa tradicional. Las nociones de éxito o fracaso no son las mismas, ya que una startup necesita del fracaso y aprendizaje continuo para evaluar su hipótesis de partida. Y luego veremos esto de las hipótesis, pero quiero que entendáis claro que las nociones de éxito y fracaso no tienen nada que ver. Qué fascinante, ¿no es este concepto? Porque si identificamos una empresa tradicional, una empresa que ya
pues ya está en el mercado, ya tiene tracción, sus nociones de éxito y fracaso normalmente vienen dadas por el beneficio que ha generado, por lo rápido que se ha expandido, por si ha conseguido los hitos que se han propuesto, etc. Una startup, como hemos dicho, es distinto a esto y las nociones de éxito y fracaso cambian radicalmente. Este concepto, que parece sencillo, creo que es fundamental entenderlo, y solamente entendiendo esto ya le sacáis ventaja a muchísimos otros emprendedores que parten desde cero, porque vais a aproximaros y vais a empezar a entender lo que es vuestra empresa de nueva creación de una forma totalmente distinta. No haréis caso a consejos externos de gente que tienen quizás empresas de hace mucho, o no haréis caso a gente que simplemente ha heredado la empresa familiar y ya se creen que son empresarios, que lo son, no digo que se crean así, pero que te den consejos a alguien así que nunca ha tenido este tipo de empresa, que es una startup, que está en un momento de incertidumbre extrema. Si sabes distinguir esto, podrás filtrar bien los consejos que te vengan de gente con empresas tradicionales. Porque cuando te venga alguien y te diga, oye, llegas tarde a la temporada de invierno, no, es que a mí eso me da igual. No me importa, porque yo estoy con otras cosas, mis nociones de éxito y fracaso no tienen nada que ver con las tuyas. Por lo tanto, y por eso, hay mucha confusión en el área del emprendimiento, porque muchos empresarios dan consejos a gente que está empezando, o incluso muchos empresarios que ya, por ejemplo, han heredado la empresa familiar, cuando ellos deciden crear su propia empresa, tienen muchos problemas, porque no se enfrentan a esa nueva empresa de la misma manera en la que tú te vas a enfrentar sabiendo esta distinción. Uno de los primeros que empezó a entender esto fue Eric Ries con su libro Lean Startup, y en esta metodología hay parte del Lean Startup integrado, por lo que no os preocupéis porque hablaremos de ello. El Lean Startup es una de las primeras metodologías que surge para afrontar este problema. Hay que decir que el primer libro está demasiado centrado en empresas tecnológicas, sobre todo con los ejemplos y la forma en la que tiene de explicarlo, pero nosotros con esta metodología de INPEF iremos un poco más allá y la extrapolaremos a cualquier otra industria, sea si tenéis pensado hacer un producto físico o cualquier otro tipo de productos. Pero veréis que está bastante influido en el modelo INPEF con metodologías de Lean Startup, porque creo que es fundamental, sobre todo cómo entiende la forma en la que una startup y una empresa de nueva creación no tiene nada que ver con una empresa tradicional. Quiero que en esta clase os quedéis por lo menos con esa noción. Así que vamos a la siguiente.